personaje. En Noticias Casa de Nariño en línea. Y el personaje del día es el doctor Carlos Álvarez, reconocido infectólogo, epidemiólogo, también coordinador nacional de estudios de COVID-19 ante la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Doctor Carlos, como siempre, bienvenido al Noticiero del Mediodía de Casa de Nariño en línea. Muy buenas tardes, Lodan. Es un placer estar siempre acá con ustedes en Casa de Nariño en línea. Pues doctor, lo contactamos para un poco analizar esos anuncios que hizo el gobierno nacional, también la alcaldía de Bogotá, las restricciones que se van a aplicar este fin de semana desde el próximo viernes. Y quiero preguntarle, porque se ha dicho mucho, se dice que esto obedece a cosas como que la cepa de Brasil ya llegó a nuestro país, se dice que el virus se está mutando. ¿Cuál es la realidad? Usted estuvo pues hace parte del grupo de expertos que tomó estas decisiones. ¿Por qué se toman estas decisiones? Bueno, en principio se toman porque hay un crecimiento de casos en las diferentes ciudades y realmente ya sabemos que algunas ciudades están entrando una tercera ola y otras ya han entrado una tercera ola, que es evidente, como el caso de Santa Marta, Barranquilla y Medellín, y vemos un incremento de casos todavía lento pero sostenido en otras ciudades como lo que ocurre en la misma ciudad de Bogotá. Entonces eso hace que se deban tomar medidas importantes para quitarle velocidad a la transmisión y que no vaya a sobrepasar nuestra capacidad en camas de hospital y de cuidado intensivo. Pero dicho esto, es importante resaltar que esto no se ha dado porque estemos viendo que esté circulando variantes o nuevas variantes y que esto sea causado por estas nuevas variantes. Hasta este momento, de acuerdo a los estudios que hace el Instituto Nacional o liderados por el Instituto Nacional de Salud Mejor, con una serie de laboratorios del resto del país, donde se evalúa lo que se llama técnicamente la vigilancia genómica, que no es otra cosa que mirar qué tipos de virus están circulando del SARS-CoV-2, el causante de la COVID-19, y hasta el momento pues no hay otra cepa, otra variante que predomine a la usual que hemos venido observando en Colombia desde ya hace unos meses. Es decir, uno puede ver unos cambios que pueden presentarse por la misma dinámica de los seres humanos y otra por el virus. Hasta este momento pareciera más que es la dinámica nuestra como seres humanos que acorde o causada por cambios en variantes del virus o que esté diseminado o que esté predominando otro tipo de cepas. Pues ahí está la aclaración importante, es el comportamiento nuestro, ciudadano. El comportamiento ciudadano. Así es, doctor Carlos, gracias, muy buenas tardes, los saludamos de nuevo. Quiero preguntarle sobre específicamente el tema de los niños. Hay casos específicos en la ciudad de Medellín y por supuesto se generó una falsa alarma entre los ciudadanos que habría una cepa nueva que estaría afectando a los niños. ¿Qué decir de este caso específicamente? Bueno, yo creo que es poner en contexto siempre la noticia, Carlos. Me parece que es clave tener en cuenta que incluso yo he dicho muchas veces en que tenemos que tener mayor cuidado a las personas que tienen, o mayor cuidado a las personas que tienen más de 60 años y con comorbilidades, porque son las personas que tienen más riesgo de complicarse y de fallecer. Dicho esto, no significa que las menores de 60 años, incluyendo los niños, no tengan ningún riesgo. Todas las personas, incluyendo los niños, pueden tener riesgo, pero el riesgo es diferente. Para poner un poco el contexto, podría uno plantearse que una persona mayor de 80 años tiene 22 o 25% de riesgo de fallecer por COVID-19, mientras que un niño tiene 0.1, pero 0.1 significa 1 en 1000. Es decir, que existe el riesgo, incluso sabemos que lamentablemente hay niños que han fallecido por COVID-19. El riesgo es menor, siempre ha estado ahí, y entre más circule el virus, pues más posibilidad hay que haya más niños que se puedan contagiar, pero no significa que haya una nueva variante o que haya cambiado la agresividad del virus hacia los niños, sino sencillamente pues es lo mismo comportamiento que hemos venido viendo en Colombia y en el mundo. Paula, le escucha y le ve el doctor Carlos Álvarez. Doctor Álvarez, estamos ya en el tercer pico, esto ya es un hecho, la gente todavía no se está cuidando. Nuevamente, por favor, enfaticemos en las recomendaciones y puntualmente en las reuniones familiares, donde se desencadena esta proliferación, se puede decir, del virus y la gente piensa que porque son familiares no se contagian y eso no es así. ¿Qué podemos decir? ¿Cómo podemos enfatizar sobre estas recomendaciones, sobre todo en el círculo familiar?
Sí, Paola, muy supremamente importante el comentario que haces. Recordemos que muchas veces que queremos que, o esperamos esperando qué medidas toma el gobierno, que toma las alcaldías para ver qué hacemos para controlar el virus, pero recordemos que las medidas que se toman desde el gobierno central y de las entes territoriales es uno de los pilares para el control y quitarle velocidad al virus. Las otras son lo que hacemos nosotros como comunidad cuando hablamos de nuestro barrio, hacemos nuestro conjunto residencial o nuestra universidad, nuestra escuela, nuestro centro de trabajo, y a título individual lo que hacemos como individuos al interior de las viviendas o en el comportamiento que hacemos cuando salimos porque tengamos que ir a trabajo o por la razón que sea. En este planteamiento también hago énfasis en algo que tú dijiste muy importante, y es, a veces pensamos que el virus nos contagia a alguien desconocido, que porque es alguien conocido o amigo no nos puede contagiar el virus. Desafortunadamente la realidad es que el virus no tiene en cuenta eso, y probablemente es más usual que nos contagiemos de alguien cercano que de alguien desconocido. ¿Por qué? Porque cuando estamos cerca de alguien desconocido es posible que cumplamos todas las medidas de autocuidado, nos ponemos bien el tapabocas, mantenemos el distanciamiento físico, y en cambio cuando estamos cerca de algún ser querido o a un familiar o un amigo, como que pensamos que no nos transmite el virus y bajamos esas medidas de autocuidado, y no se nos olvida que la persona o el conocido me puede contagiar y adicionalmente yo lo puedo contagiar. Entonces es supremamente clave que las mantengamos, incluso cuando tengamos personas que en este momento en nuestro núcleo familiar ya hayan recibido la vacuna, porque todavía hay personas que no han recibido las 2 dosis de vacunas, y mientras el virus esté circulando, incluso a pesar de haber recibido la vacuna, podría uno contagiarse. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta y hagamos énfasis en la importancia de las medidas de autocuidado justamente ahora que estamos en este crecimiento de casos. Y finalmente, doctor Carlos, el mensaje a estos adultos mayores, a los abuelitos, algunos dicen que esto de la vacunación no pasa nada. El mensaje para que crean que la vacunación es importante y que salva vidas. Que cumplan con la cita de vacunación. Sí, definitivamente la vacunación y la priorización que ha hecho el gobierno nacional ha sido priorizando a las personas que tienen más riesgo de complicarse y de fallecer. Estamos vacunándonos contra una enfermedad que está circulando en este momento, que es importante en este momento. No es contra una enfermedad que no sabemos cuándo va a llegar, es que la tenemos. Entonces, entre más nos demoremos en vacunarnos, más riesgo tenemos. Importante, la vacunación salva vidas y además ya sabemos que protege también a los que están alrededor de nuestro. Entonces, supremamente clave que si me tocó, me llamaron para vacunarme, aprovecho, porque es un privilegio en este momento tener esa oportunidad de recibir la vacuna, y entre más rápido mejor. Pues doctor Carlos Álvarez, reconocido epidemiólogo, infectólogo y coordinador nacional de los estudios del COVID-19 ante la OMS, como siempre, muchas gracias por esas valiosas recomendaciones. Con mucho gusto. Casa de Nariño en línea, la casa de todos los colombianos.